Sean bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a comentar acerca de regresión polinomial. Bien, entonces comenzaremos esta sesión señalando, bueno, recordando pues, ¿no? Que el gráfico de dispersión nos permite visualizar la existencia de algún patrón de comportamiento de dos variables denominadas pues como X e Y, donde X generalmente se considera a la variable independiente o exógena, mientras que Y se considera la variable dependiente o endógena. Las relaciones que podemos observar en este gráfico pueden ser clasificadas como lineales o no lineales. El modelo más sencillo y empleado es el que analiza la asociación lineal, el cual, pues, como hemos visto en la sesión anterior, puede expresarse a través de una ecuación de regresión, el cual permite explicar el comportamiento de la variable y en función de cambios de la variable x. No obstante, vamos a encontrar fenómenos en que la relación de las variables no va a ser lineal. En estas situaciones, una buena alternativa va a ser agregar al modelo términos de potencias del predictor hasta encontrar aquel que se ajuste mejor a los datos registrados. Entonces, la estimación habitual que se utiliza es la de mínimos cuadrados ordinarios, el cual, como comentamos, es un procedimiento matemático que busca una función de una curva, la cual puede ser lineal o polinómica, de manera que se minimiza la discrepancia entre los puntos y la curva. De esta manera, se obtiene una función de aproximación que se ajuste a la tendencia general de los datos, sin que necesariamente coincidan todos los datos. De manera que el error mínimo, bueno, en teoría, si nuestros datos, no, si nuestro modelo se ajusta a nuestros datos al 100%, el error sería cero. Pero evidentemente eso no va a ocurrir, ¿no? De manera que se busca un error mínimo. La forma general de nuestro modelo polinomial de grado n, o de grado m, perdón, puede expresarse como de la siguiente forma, ¿no? Ahí está y, va a ser la estimación. Vamos a colocarle por aquí el símbolo de estimación. Vamos a estimar a la variable y, la cual puede ser expresada a través de una función lineal, ¿no? En este caso, beta 0, beta 1 por x, beta al cuadrado, beta 2 por x al cuadrado y beta 3 por x al cubo, y así sucesivamente hasta un coeficiente beta sub m por x elevado a la m, ¿no? De manera que la potencia máxima es de grado m. Todo esto se podría expresar también como una sumatoria de coeficientes desde i igual a 0 hasta el grado m. Entonces, vamos, aquí tenemos un gráfico. Vamos a poner aquí el gráfico describe la relación existente entre la variable independiente x y la variable dependiente. Como podemos observar por aquí, ya el gráfico no tiene una relación lineal, ¿no? Entonces, no, y está, no puede ser lineal, ¿no? Entonces, se necesita por allí otro tipo de función o de modelamiento que se ajuste mejor a los datos. Y un buen candidato es potencias de nuestro predictor. En esta sesión, bueno, vamos a trabajar potencias de un solo predictor, ¿ya? Pero se podría realizar para dos, ¿no? O tres predictores también, ¿no? Y siempre y cuando, pues, la relación sea no lineal entre y x, ¿ya? Bueno, de forma teórica diremos que el problema va a consistir en la determinación de los coeficientes, ¿no? Beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta m. De manera que se procede de la siguiente forma, ¿no? El valor esperado, o el error, mejor dicho, va a ser mínimos cuadrados, ¿no? Es decir, se va a minimizar la diferencia entre los valores observados y los valores reales. Mínimos cuadrados, ahí está. ¿Por qué es cuadrado? Porque
dicho error se va a elevar al cuadrado. De manera que se va a buscar minimizar ese error. Es decir, se va a tener que derivar la función de error, la cual va a ser y observado menos la expresión que hemos visto por aquí. Entonces se va a derivar para cada uno de los coeficientes que intervendrán en nuestro modelo de grado m. Tendremos m más 1 ecuaciones con m más 1 incógnitas, luego de realizar las respectivas derivadas para cada uno de los coeficientes, ¿no? Entonces tendremos este sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera será la sumatoria de y sub i, será n por beta sub 0 más beta 1 por la sumatoria del componente lineal más beta al cuadrado por el componente cuadrático, así sucesivamente hasta beta sub m por la sumatoria del componente bueno, elevar al grado m, ¿no? A la potencia m nuestros datos. La otra ecuación será sumatoria de la productoria de y por x, va a ser igual a beta sub 0 por x sub i por la sumatoria de x sub i más beta sub 1 por la sumatoria de la sumatoria de los productos, de la sumatoria de nuestros valores de x, todos al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Esto de aquí, estas sumatorias del lado izquierdo, podemos observar que x irá subiendo de grado, ¿no? De grado 1 hasta llegar al grado x menos 1. Bien, entonces todo ello generará un sistema de ecuaciones de la siguiente forma, ¿no? Y sub i por x sub i por, bueno, de grado m hasta, bueno, un grado de 2m. Entonces, las cuales pueden ser resueltas por cualquier método de ecuaciones algebraicas lineales, con los cuales podremos obtener los coeficientes del modelo de regresión. Matricialmente se tendrá esta estructura. Y está, donde podemos observar que digamos, bueno, al menos va a empezar en la primera fila, empezará desde cero, desde x elevado a las sumatorias de x elevado a la cero hasta la sumatoria de x sub i elevado a la m, y en cada renglón se irá avanzando en una unidad, ¿no? Para la potencia, ¿no? En la siguiente comienza con x elevado a la 1 y termina hasta x sub i elevado a la m más 1. Y así sucesivamente hasta llegar a m y en el otro extremo a la 2m. En la diagonal irán pues las potencias dobles, ¿no? Se puede llamar así. Por los coeficientes, en el lado derecho podemos observar que también llegará de y sub i por x sub i sub 0, el cual el exponente para x irá subiendo de uno en uno hasta llegar a la sumatoria de y sub i por x sub i al grado m. La restricción, o bueno, recordar que sumatoria de x sub i a la 0 es igual a e. Bien, entonces entre los modelos, digamos, usados o que tienen bastante aplicación, vamos a tener dos, ¿no? El modelo cuadrático y el modelo cúbico. Realizaremos un ejemplo respectivo y veremos también las ventajas de poder utilizar estos modelos. Entonces, un caso interesante de funciones polinomiales es la función cuadrática, que es una función polinomial de segundo grado. Bueno, nuestro modelo, entonces, en nuestro modelo, el predictor x tendrá un coeficiente hasta la potencia 2, como podemos ver aquí. Y será igual a beta sub 0 más beta 1 por x más beta 2 por x al cuadrado más un error aleatorio. Para la estimación de los coeficientes de regresión se deberá resolver el sistema de ecuaciones siguientes. Ahí está, tal como hemos, bueno, señalado en la forma general. En este caso solamente llegará a la potencia número 2. Y bueno, las funciones cuadráticas se utilizan muy a menudo en economía aplicada para captar la disminución o el aumento de los efectos marginales. Es importante observar que en tal caso beta 1 no mide el cambio en y con respecto a x,
porque no tiene sentido mantener x cuadrado fijo mientras cambia x. Entonces el efecto marginal de x sobre y, que depende linealmente del valor x, se va a calcular de la siguiente forma. Tenemos que derivar y en función de x. Entonces aquí aplicando, recordando un poco nuestro curso de cálculo diferencial, tendríamos que derivar esto de aquí. Vamos a ponerlo por acá de la siguiente forma. Tenemos que derivar en función de x la siguiente expresión. Entonces, beta cero es una constante, de manera que la diferencial en x va a ser cero. La derivada de beta 1 por x será beta 1 y el diferencial para beta 2 por x al cuadrado será 2 beta 2, ¿no? Entonces, esta será el efecto marginal, ¿no? El cual, entonces, si nosotros quisiéramos interpretar el cambio que produce un aumento en la unidad de x, tendríamos pues que evaluar esta función lineal. Eh, en una aplicación específica, este efecto marginal se evaluará para valores específicos de x si beta 1 y beta 2 tienen signos opuestos. Claro, es decir, cuando en nuestro modelo encontramos que beta 1 y beta 2 tienen signos opuestos, esto de aquí habrá un punto de cambio. Entonces, habrá un punto ya sea máximo o un punto mínimo, el cual pues se llegará en este punto, ¿no? En menos beta 1 sobre 2 beta 2 habrá un punto de cambio, siempre y cuando beta 1 y beta 2 tengan signos opuestos. Por ejemplo, si beta 1 es positivo y beta 2 es negativo, el efecto marginal de x sobre y es positivo al principio, pero será negativo cuando x sea mayor que x. Entonces, este es un caso de maximización, ¿no? En este caso habrá un valor máximo en el cual se podrá alcanzar y luego a partir de ese valor máximo ya los efectos marginales serán negativos. En el caso opuesto, cuando beta 1 es negativo y el beta cuadrado es positivo, el efecto marginal de x sobre y es negativo al principio, pero será positivo para x mayor que x asterisco. ¿No? X asterisco va a ser el punto de quiebre. Entonces, en este caso va a ser un punto de minimización, ¿no? Minimizarlo hasta un punto x asterisco, ¿no? El cual va a ser el valor mínimo. Bien, para comparar algunos modelos de regresión, contamos con los siguientes indicadores, bueno, al menos los reportes que nos va a brindar el programa RStudio. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente de determinación o coeficiente de determinación ajustado. Va a medir la proporción de variabilidad explicada por el modelo de regresión respecto a la variabilidad total encontrada en la variable dependiente. Cuando se encuentra con más de un predictor K variables, de ajustarse, pues tiende a sobreestimar el verdadero valor. Entonces tenemos nuestro R cuadrado y nuestro R cuadrado ajustado. Otro también es nuestra variabilidad de residuales. Es una medida que señala qué tan dispersos se va a encontrar los residuales del modelo. Si el modelo se ajusta mejor a los datos, dicha variabilidad será menor y por ende se realizarán mejores pronósticos. Téngase en cuenta que aquí en la variabilidad de residuales, mientras uno agregue una mayor cantidad o eleve o añada términos de un polinomio de grado superior, lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar un menor error. De manera que este error va a llegar un momento en el cual los cambios ya no sean tan significativos, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros más o menos podremos darnos cuenta de que ya no es posible o ya no sería razonable seguir agregando un grado del polinomio.
A ver, vemos el ejemplo de aplicación. Pero por aquí déjenme cambiar aquí la imagen. A ver, acá dice, ejemplo de aplicación. La cadena de hoteles La Estancia brinda el servicio de hospedaje y turismo en zonas estratégicamente ubicadas en el Perú. Asimismo, dentro del inmueble se ofrecen servicios de comida, entretenimiento, salud, entre otros. Con fines de planificación y reinversión, se desea estimar el gasto en consumo en los servicios ofrecidos en dólares dentro de las instalaciones que realizan los turistas en función del número de horas que los clientes han reservado en el hospedaje. A continuación se muestran los registros obtenidos. Entonces tenemos nuestro conjunto de datos en el cual tenemos las horas y el gasto. Bien, entonces a manera de estadística descriptiva, tendremos que el siguiente reporte va a mostrar nuestras principales medidas descriptivas de las variables en estudio. A ver, ahí tenemos las variables horas y gasto. En este caso son 30 registros de 30 clientes. Tenemos pues algunas medidas descriptivas como la media de la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Tenemos por aquí un gráfico de histograma para ver más o menos la distribución de nuestros datos y también eh, un gráfico de dispersión en el que más o menos podemos observar pues que eh, para horas y gasto, evidentemente no hay una relación lineal, ¿no? En todos los datos, ¿no? Hay como que una especie de curva que se va a ir desarrollando de la siguiente forma, ¿no? Va a llegar a un tope y luego va a disminuir, ¿no? Entonces, vemos que en esta variable presenta simetría positiva para la variable horas, es decir, los clientes permanecen menos tiempo en el alojamiento, mientras que los datos de la variable gasto presenta simetría negativa, ¿no? La mayoría de los clientes gastan mucho. Bien, entonces vamos a estimar el modelo adecuado, ¿no? Vamos a encontrar un modelo adecuado que por ahí podemos dejar a un lado al modelo lineal o de repente quizás el modelo lineal se comporte mejor que los modelos polinómicos de grado superior. Entonces vamos a estimar cuatro modelos, desde el modelo lineal hasta el modelo de cuarta potencia. Vamos a emplear la prueba ANOVA para medir si ingresar eh, de un término de una potencia de nivel superior es adecuado, ¿no? Es decir, vamos a empezar con un modelo lineal y vamos a ir agregando el término cuadrático, luego el término cúbico y luego el término cuarto, ¿no? A la cuarta, ¿no? Entonces, si el ANOVA sigue resultando significativo, eso querrá decir pues que sí es posible considerar un modelo polinomial, ¿ya? Entonces, vamos a obtener un p-valor de 0,05 y tenemos el siguiente resultado. El modelo uno, como podemos ver, es un modelo polinomial de grado uno. Ahí está. El modelo 2 es un polinomio de grado 2. El modelo 3 es un polinomio de grado 3. Y el modelo 4 nos representa el modelo de polinomio 4. Entonces, aquí, ¿no? Al comparar el modelo lineal, perdón, el modelo cuadrático respecto al modelo lineal, se puede apreciar que al ingresar el modelo o el término cuadrático es significativo, es decir, considerar un término cuadrático, entonces sí resulta en un mejor ajuste. Pero vean qué es lo que sucede cuando añado
un término cúbico. Ya la prueba no resulta significativa. Es decir, agregar un término cúbico ya no mejora el ajuste del modelo. Lo mismo va a ocurrir añadir el término de potencia 4 al modelo anterior. Entonces, lo que podemos señalar es que en nuestro modelo o el modelo cuadrático se va a ajustar bien a nuestros datos. A ver, aquí tenemos eh, la figura. Entonces ahí está la dispersión. Evidentemente, miren, ¿no? La línea roja que representa el modelo lineal, entonces no está muy disparejo de los datos, ¿no? En cambio, el modelo cuadrático, que es la línea azul, se acomoda mejor. El modelo cúbico, que es la línea verde, y el modelo de potencia cuarta, que es de color amarillo, tienen un ajuste muy parecido, ¿no? Por el cual podemos encontrar evidencia que añadir ya sea un término cúbico o de potencia 4 ya no, ya no mejora el modelo. Ya tenemos un resultado por acá, un reporte también bastante interesante en el RStudio que hemos generado con la librería StarHazer, el cual nos presenta los siguientes resultados. Ahora vamos a por aquí analizarlo. Entonces, aquí podríamos señalar que hay cuatro modelos, ¿no? La presentación está en formato vertical, por así decirlo. Ah, aquí la primera parte, entonces, todos los resultados con el modelo uno. Luego tendríamos por aquí un modelo cuadrático. Por aquí un modelo cúbico. Y por último tenemos un modelo de potencia 4. Entonces, aquí tenemos los coeficientes, entre los cuales pues podemos obtener el coeficiente lineal, el término cuadrático, el término cúbico y el de potencia 4. Y por último la constante. Ahí está. Entonces, fijémonos por ejemplo en el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado, o ya sea, mejor dicho, no, vamos a considerar, a ver, el R cuadrado ajustado. Claro. Por ejemplo, para el modelo lineal tiene algo de 60 y picos, ¿no? Ya, entonces, quizás lo mejor sería considerar este 62%, ¿no? Porque solo tiene un predictor. Pero ya en cambio el modelo cuadrático tiene un 89%, ¿no? En cambio, para el modelo cúbico, ese porcentaje de explicación disminuye y con el de cuarto también, ¿no? Ahí está. Respecto a la variabilidad, podemos observar que con el modelo cuadrático hay una menor variabilidad en cuanto a los residuales, mientras que ya para el modelo cúbico y el modelo de potencia 4, ese residual ya no disminuye más, sino que más bien empieza a incrementarse. Para el modelo cúbico vemos que el término cuadrático ni el término cúbico ya resultan significativos. Lo mismo para el modelo de potencia 4, ¿no? Ni el término cuadrático, ni el término cúbico, ni el término de potencia 4. Para nuestro modelo, en este caso cuadrático, que es el mejor, el término lineal y el término cuadrático resultan significativos, incluso la constante. Noten que aquí no el beta 1 y el beta 2 tienen signos opuestos. Entonces eso quiere decir que vamos a encontrar un punto de cambio para el efecto marginal. En este caso tiene un signo negativo, de manera que vamos a encontrar un punto o un valor en X que maximiza nuestros gastos, ¿no? Claro, nuestros gastos de los clientes, que es lo que nos interesa conocer o que interesa conocer en este problema. Tenemos la interpretación del modelo cuadrático. El modelo cuadrático estimado, bueno, trasladando los coeficientes, tendríamos la siguiente forma.
382, bueno, aquí debería ser el gasto. Gasto estimado, bueno, será pues 382.779 más 21.421 horas menos 0.073 horas. Entonces el efecto marginal, es decir, el efecto por una hora adicional en la estancia, va a ser, bueno, beta uno más 2 veces beta 2, es decir, 21.421 más 2 por menos 0.073, lo cual resulta 21.275. Es decir, por cada hora adicional de hospedaje, el gasto del consumo en las instalaciones dentro del hotel se incrementa en promedio 21.275 dólares. Ahora bien, puesto que beta uno es positivo y beta 2 es negativo, el efecto marginal de horas en el hospedaje sobre el gasto es positivo al principio, pero será negativo cuando X sea mayor que X. Entonces el punto de cambio estará situado en X asterisco, que es menos beta uno sobre 2 beta 2. Reemplazando, tendríamos menos 21.421 sobre 2 por menos 0.073. Esto resulta 146.7192. De modo que para un cliente que se encuentre hospedado más de 146.7192 horas, por cada hora adicional, el gasto del consumo en las instalaciones dentro del hotel se reduce en promedio 21.275 dólares. Entonces, puesto que el gasto en las instalaciones será menor a partir del valor de X, ¿no? X asterisco 146.7. Entonces, el hospedaje en dicho hotel sería recomendable hasta ese punto máximo. Entonces, aproximadamente eso es 6 días, ¿no? Es decir, en 6 días, más o menos, aprox, se logra un gasto máximo, ¿no? Lo cual generaría un mayor ingreso al hotel. Pero ya a partir del séptimo, octavo día en adelante, ya el gasto es menor, ¿no? El gasto marginal es menor. Y esto, digamos, como que tendría la explicación en el hecho de que mientras más días se quede, evidentemente va a tener, le va a ir quedando al cliente o al turista menor dinero para el gasto, ¿no? Realmente los clientes van a ir gastando en los primeros días, pero ya a mayor tiempo, pues gastarán menos. Tenemos aquí, por último, un intervalo de confianza para los coeficientes, ¿no? Con el comando confit en el RStudio podemos obtener un intervalo del 95% de confianza. Muy bien, escriban sus consultas o sus dudas acerca de la regresión cuadrática y nos vemos en la siguiente sesión, que es la regresión cúbica.